Buenas tardes, bienvenidos de nuevo al Centro de Congresos, que es un lugar donde se recibe a mucha gente, un lugar donde se da mucha comunicación y un lugar donde hoy se van a entregar los premios Germana de Foix. Pues no parece que fue ayer, pero lo cierto es que hace 512 años la reina Germana de Foix concedió a Barbastro el privilegio de celebrar Feria de la Candelera cada 2 de febrero. Aún se respeta esta cita tan popular como tradicional, por supuesto, pero el recuerdo de Germana de Foix está presente hoy también en este acto organizado desde el área de desarrollo del Ayuntamiento y se enmarca entre las actividades de la Semana del Emprendimiento de Aragón, que afecta a 3 capitales de la provincia y a la ciudad de Barbastro, entre otras. Los galardones se conceden desde el año 2012 y con los de este año ya suman 48 entre empresas, comercios, emprendedores nominados por varios colectivos y asociaciones empresariales de Barbastro y el Somontano. Todos acreditados con la copia enmarcada del pergamino original firmada por Germana de Foix en 1512. En esta edición, los reconocimientos han recaído en Calzados Lázaro, categoría Comercio, Hotel San Ramón, categoría Turismo, Criba Cristalamientos, categoría Industria, Bodega El Grillo y la Luna, categoría Agroalimentación, Yolanda Alins, categoría de Emprendedor, y Natividad Castillo, Mujer, categoría de Mujer Emprendedora. Hay una diferencia: emprendedor puede ser un hombre, puede ser una mujer, en este caso le ha tocado a Yolanda, por eso se dice emprendedor. Emprendedora tiene que ser una, y en este caso, pues Natividad Castillo, o como le dicen los vecinos, Hola Nati. En general, en todos los casos, se reconoce la trayectoria de comercios y empresas de varios sectores y también la trascendencia que tienen en la ciudad y en el territorio. Hasta ahora, en 48 reconocimientos acreditados, se observan contrastes entre empresas y comercios de larga tradición familiar y otros que son más recientes. Ese contraste tampoco faltará hoy, como se verá luego en los historiales de cada uno de los acreditados. Las palabras evolución, emprendimiento, dinamización, servicio, innovación, compromiso y relevo generacional hoy se van a escuchar mucho en este acto. Un acto en el que ya invitamos a la presidenta del área de desarrollo, a Silvia Ramírez, para que nos diga, pues eso, qué opina de estos Germana de Foix y sobre todo la trascendencia que tienen para los sectores acreditados. Alcalde, presidente de la comarca, delegado del IAF, jefa de la oficina delegada, miembros del jurado de los galardones Germana de Foix, compañeros de corporación, vecinos y amigos. Buenas tardes y bienvenidos a la 18ª edición de la Semana del Emprendimiento de Aragón y a la 13ª de los galardones Germana de Foix. La Semana del Emprendimiento en Aragón la organiza la Fundación Aragón Emprende y en esta jornada en concreto también el Ayuntamiento de Barbastro, y aglutina en 7 días diversas actividades que se llevan a cabo en toda la comunidad. Con respecto a la atención a los emprendedores y a la dinamización y fomento del espíritu emprendedor, lo que constituye la misión fundamental de esta iniciativa. El espíritu emprendedor es un concepto esencial que no solo para el mundo empresarial, sino para toda la economía. Decía Goethe, poeta y escritor, unas palabras que definen perfectamente cuál es el espíritu que anima a un emprendedor. Todo lo que puedas hacer o soñar, inícialo. La audacia tiene genialidad, magia y poder. Comienza ahora mismo. En economía, el emprendedor es quien desarrolla bienes y servicios para el mercado y la comunidad. Sin embargo, las personas que tienen una mentalidad emprendedora aportan mucho más. Parecen estar enganchados a su pasión, a estar continuamente ideando, innovando, inventando. Pero para emprender también se necesita autodisciplina, buenas habilidades de comunicación y tener el hábito de responsabilizarte de tus actos y tus decisiones. Y mucho, mucho, mucho trabajo.
Esto lo saben muy bien los galardonados de esta tarde. Los emprendedores crean y reafirman lazos entre los miembros de una comunidad. Los pequeños emprendimientos, que normalmente son atendidos por los propios dueños, son muchos más cercanos y ayudan en dinámicas sociales que fortalecen las relaciones de comunidad. A nivel cultural, el emprendimiento nos ayuda a organizarnos y convierte los hobbies, negocios o pasiones en empresas que aportan de manera integral al territorio. El emprendimiento impulsa la productividad, la competitividad y la creación de empleo, generando un impacto positivo en la economía local. Unir en el mismo escenario la Semana del Emprendimiento de Aragón y la entrega de los galardones Germana de Foix tiene todo el sentido por lo que se valora en los premios y galardones que están destinados a empresas y emprendedores de nuestro territorio. Espero que disfruten de esta jornada que hemos preparado, tanto de la conferencia inicial sobre la confianza, un factor clave en el emprendimiento, como de la entrega de los galardones y de la posterior degustación solidaria, en la que podemos aprovechar para hacer networking, que es otro de los objetivos de la Semana del Emprendimiento de Aragón. Enhorabuena a los premiados y muchas gracias. Bueno, pues Silvia, que entiende estas cosas de emprendimiento, desarrollo, sobre todo por su responsabilidad municipal, lo ha contado casi todo, pero nos quedan muchas cosas por escuchar y gente que nos la va a contar. Ahora, una opinión autorizada también es la de un empresario de Barbastro, cuya familia ya emprendió el negocio hace más de 100 años. Concretamente, me refiero a Manuel del Valle, que opina y representa a la Cámara de Comercio. Más de 100 años de trayectoria en tu familia, ¿no, Manuel? Hola, buenas tardes a todos. En nombre de la Cámara de Comercio de Huesca, quiero dar la bienvenida a los asistentes hoy a este acto de inauguración de la Semana del Emprendimiento en Aragón y, en concreto, en los actos que se van a desarrollar en Barbastro. Nos sentimos orgullosos de poder participar en otra edición de la Semana del Emprendimiento en Aragón como patronos de la Fundación Emprende, pero también como organismo que siempre ha tenido entre sus funciones la de apoyar e impulsar nuevas iniciativas de negocio. El emprendimiento, que es necesario para alumbrar nuevas empresas, pero también para poder dar energía y continuidad a los negocios ya existentes. Aprovecho para ofrecerles o recordarles todos los servicios de la Cámara, que no solo dan apoyo al emprendimiento, sino también de ayuda a la internacionalización, innovación o formación y consultoría jurídica para las empresas de la provincia de Huesca. Asimismo, quiero felicitar en nombre de la Cámara de Comercio a las empresas galardonadas en esta edición de los premios Germana de Foix, que seguramente serán la fuente de inspiración y ejemplo de buenas prácticas para los emprendedores de nuestra ciudad. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que no estamos solos y hablando de emprendedores, y ya que ha citado la Cámara de Comercio, hace poco la Cámara de Comercio, la semana pasada en la misión comercial inversa, nos han dado unas cifras de 104 o 105 visitas, pero a lo mejor que de las visitas salen resultados. O sea, emprendedores en Barbastro los hay, queremos que los haya y los hubo también. Ahora quien nos acompaña es Fernando Blasco. Fernando Blasco es el representante de la Fundación Aragón Emprende. Emprende, aquí emprendemos todos, incluso el periodista que emprende una actividad de presentar esta tarde con la mejor voluntad posible, eso es. Así que, Fernando Blasco, no sé… Ah, estás aquí. Nada, simplemente unas pequeñas palabras para agradecer tanto al Ayuntamiento de Barbastro como a la Cámara de Comercio de Huesca el desarrollo de esta jornada. Al final, la Fundación Aragón Emprende la convoca, la contienen 22 patronos, tanto de entidades públicas y privadas, que hacen sus esfuerzos para organizar estos eventos. Y no solo esas 22 entidades, sino 81 diferentes colaboradores que se juntan en estas 17 localidades para organizar esos eventos. Hay que agradecer muchísimo que hagan ese esfuerzo y, sobre todo, estoy encantado también de oír las palabras tanto del Ayuntamiento como de la Cámara y en los servicios a emprendedores que tienen, de que disponen. Porque al final, sin emprendedores y emprendedoras no hay futuro en todas estas localidades y en Barbastro. Y, por supuesto, hay que apoyarles en todo lo posible. Nada más. Muchísimas gracias.
No asustarse que hay papeles, pero todos no los leo, ¿eh? Bueno, la apuesta por la confianza es fundamental para que haya relaciones eficientes. Y la confianza permite traer el futuro al presente, se potencian la colaboración, la innovación y el compromiso. De estos aspectos de crear espacios de confianza y de cómo reforzar la autoconfianza en momentos difíciles, nos hablará a continuación el conferenciante José María Gasalla, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, presidente del Grupo de Desarrollo y Organización y Talentum, codirector, del Máster de Coaching Ejecutivo en Deusto, entre otros cargos y responsabilidad, porque la verdad es que el currículum de nuestro conferenciante, de José María Gasalla, es extenso. Y que no se me olvide, además es Premio Nacional Management 2023. Así que damos ya paso a la intervención de José María Gasalla, que nos va a hablar pues, de todo esto, lo que ya con estas palabras que hemos escuchado, pero sobre todo nos va a dejar constancia de lo que sabe y de lo que queremos saber. Muchas gracias, Ángel. Yo me quedo por aquí. Y primero dar las buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y vamos a ir subiendo el nivel energético, porque a mí me gusta transmitir desde la energía, desde la emoción. Y en primer lugar, agradecer. Yo siempre recuerdo a mi padre, que nos decía a los 4 hijos que éramos, de bien nacido es ser agradecido. Y siempre me gusta lanzar ese primer mensaje. A veces me da la sensación de que no agradecemos suficiente lo que tenemos. Hay mucha gente que no agradece, hay mucha gente que se queja, hay cantidad de quejicas por la vida. Que levanten el brazo los que conozcan algún quejica, por favor. Es terrible, nos rodean los quejicas. Y los quejicas lo primero que hacen es buscar a otros quejicas y conforman el quejido organizacional. A los quejicas hay que mandarles al rincón allí que se cuezan en su quejido, porque son destructivos. Y los emprendedores lo saben. Cada vez que tú propones, voy a hacer tal cosa, uy, eso aquí no te va a salir. Eso necesitas demasiado capital. Eso tarda muchísimo. Eso... Y empiezan a cercenar. Es tremendo. Y eso pasa sobre todo en los países latinos. Y España seguramente también es el origen de que lo hayamos transmitido. La envidia es otro de los elementos que aparece. Díaz Plaja, Ortega y Gasset ya lo decía, la envidia como pecado nacional. Con lo cual, emprender tiene un mérito terrible en este país, más que en otros países. En Estados Unidos... Yo tengo 2 hijas viviendo allí. En cuanto proponen cualquier cosa y ven que tiene sentido, la gente empieza a empujar para arriba. Aquí empezamos a veces a empujar hacia abajo. Ser emprendedor significa no solamente tener una idea, sino estar dispuesto a sacrificar y cerrar tu vida alrededor de la idea, focalizar toda tu vida alrededor de la idea, para bien y para mal. Muchas veces es que casi no ves a tus hijos porque tienes que estar aquí y allá y tienes que estar centralizado. En realidad se necesita mucha autoconfianza. Y yo os voy a contar cuando tropecé con el tema de la confianza. Una historia, y me gustaría terminar con otra historia. Me gustan las historias. Estaba de profesor en la Universidad Autónoma de Madrid. Toda mi vida me había dedicado al tema de cambio en las empresas, cambio organizacional, trabajando con empresas muy grandes, con la banca. Y siempre había estudiado mucha psicología.
Había estudiado Gestalt, análisis transaccional, cognitiva, conductista, psicoanálisis, porque pensaba que eso era lo que había que hacer. Había que cambiar las empresas a través de las personas. Y para eso tenemos que conocer a las personas. La persona es el ente más complejo que existe. A mí se me ocurrió estudiar de inicio ingeniero aeronáutico. Soy ingeniero aeronáutico. Un avión es un aparato complejísimo. El Airbus 550 tiene más de 1.200.000 piezas que tienen que engranar a 10.000 metros de altura y no romperse y funcionar de una manera continua, eficiente. Eso es muy complejo, pero al lado de un ser humano es muy sencillo. Ese avión responde de la misma manera un día que otro, con tal de que le hagas el overhaul, el mantenimiento, todo. El ser humano hoy te aparece con una sonrisa angelical, dice, oh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y mañana te viene con una cara que dices, ¿pero qué has hecho esta noche? ¿O qué has dejado de hacer? Y dices, qué bárbaro, cada persona es diferente y cada persona cambia cada día. Esto no hay quien lo gestione. Por eso, la mayor parte de los problemas que tenemos no son tecnológicos, son con personas. Pero todavía no nos hemos convencido del todo. Y a las personas se las han degradado y les han llamado recursos humanos. ¿Para qué? Para que no sean diferentes uno de otro, que todos sean igualitos y tratarlos a todos por igual. Eso ya hoy en día la gente no lo va aceptando. Yo trabajo con startups y trabajo con jóvenes que dicen, yo lo siento, pero yo soy yo. Y a mí no me va a tratar como este otro y este otro y este otro. Y cada vez van a exigir más. José María, pero es que somos 40.000 personas en la empresa. ¿Cómo vas a tratar a cada uno distinto? Yo lo siento mucho, pero si tú quieres que el talento se mantenga en la empresa, vas a tener que empezar a entender cómo es cada uno. Y vamos por ahí. Igual que hemos cambiado sustancialmente en las familias. Hoy en día, si tú tienes 2 hijos, 3 hijos, la relación entre padres e hijos no tiene nada que ver con las de hace 50 años. ¿Estamos de acuerdo? Es tremendo. Yo si en la mesa a mi padre le digo, papá, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, ¿qué me podía pasar? Mi padre nunca me levantó la mano, pero me podía mandar perfectísimamente a mi habitación. Dice, tú cállate, o por lo menos tú cállate que todo eso no sabes. El problema de mi edad, que ya tengo muchos añitos, es que eso mismo me sigue pasando. Me sigue pasando con mi hija pequeña, que ya no es tan pequeña, que tiene 40 años, que me sigue diciendo, cállate que tú no sabes de eso. Digo, también es mala uva, coño. Me lo decía mi padre y ahora me lo dice mi hija. Yo nunca sé de nada. Es terrible, que es como si nos hubiesen pescado ahí en medio. Y tropecé con la confianza porque digo, voy a profundizar en la psicología, me voy a hacer un doctorado a la Universidad Complutense, que era la otra. Yo estaba en la Autónoma, me fui a la Complutense. Y allí me recibieron con José María, que me conocía en psicología. ¿Qué vienes a hacer aquí? Digo, un doctorado con vosotros. Pero si tú ya eres doctor en economía, ¿para qué quieres otro doctorado? Tal y cual. Digo, que quiero profundizar, aprender con vosotros y si os puedo aportar algo, estupendo. Me dijeron, no, una desconfianza total. Tú vienes a por una cátedra, que no, que yo ya estoy... Curiosamente reunía todos los requisitos, hice un escrito al decanato y el decano dice, señor Gasalla, usted puede hacer el doctorado. Y me metí en el doctorado en psicología. Y mira por donde un profesor me habló de confianza. Y digo, eureka, esta es la clave. ¿Es que hay alguna clave más importante que la confianza para cualquier relación humana? ¿Es que alguno de vosotros viviría con alguien en quien no confiase?
seguramente no. Y sin embargo, a veces tenemos que trabajar con personas en las cuales no confiamos. Ese es un desgaste brutal. Y muchas veces tenemos que aparentar y tenemos que ponernos una careta para hablar con uno o con otro y otro de lo demás. Estamos en un mundo de desconfianza. Y con las fake news y las medias verdades y las medias mentiras, tal, dice José María, yo es que cada vez puedo confiar en menos gente. Pero yo aseguro que el capital confianza es el capital del futuro. Y no lo digo yo solamente, ya lo decía Francis Fukuyama, que dice que el país del futuro será el país que haya más confianza entre unas personas y otras. Porque habiendo esa confianza disminuyen los costos de transacción. No tienes que controlar, porque cuando tú no confías, lo que haces es meter un control y otro control y otro control. ¿Qué pasa con tu niño pequeño si no confías? Le metes un control y otro, y qué tal y qué cual. Eso es un desgaste tremendo y es un coste económico tremendo. Latinoamérica, que voy mucho por allá, es el área del mundo con menos confianza de unas personas en otras. Hay una investigación en Naciones Unidas que te dice qué países tienen más confianza menos unas personas en otras. Ellos están en una puntuación de 2.4, toda América Latina, o Iberoamérica, me gusta mejor llamarle. España estamos en 4,9, una cosa así. ¿Cuáles son los países que más confianza hay entre las personas? ¿Se os ocurre? Alemania, por ahí, ¿qué más? Por ahí arriba. Dinamarca, Suecia, Noruega, después está Suiza también, Japón también aparece después. Y es muy interesante, porque tú te das cuenta que solamente en un espacio de confianza la gente se va a comprometer. Y suelo decir a los mal llamados directores de recursos humanos, suelo decirles, los recursos humanos no se comprometen, solamente las personas que confían. Las personas que están en un ambiente de confianza, en donde al final puedas ser tú mismo y no tengas que callarte y no tengas que andar con esos miedos. El miedo es lo contrario de la confianza. Y nos han metido miedos desde pequeñitos. Pero el primer miedo es terapéutico. El primer miedo es necesario, porque si no vas con los deditos justo al enchufe, digo, pero bueno... Y gracias a que nos metieron aquel miedo, estamos aquí hoy vivos. El primer miedo es, bueno, ¿qué pasa? Que después hay gente que dice, caray, con los miedos consigo que hagan lo que yo quiera. Pues voy a utilizar el miedo. ¡Qué buena herramienta! Y nos han metido miedo en la escuela, en la sociedad, en la empresa. Es terrible, porque yo suelo decir, un talento con miedos deja de ser talento. Y tenemos cantidad de talentos que todavía no han emergido, no sabemos que existe, ni la propia persona sabe que existe. Empecé entonces a investigar la confianza, no había escrito nada en el mundo de las organizaciones, solamente había en psicología clínica. La confianza que tú puedes tener en el médico repercute decisivamente en tu salud. Es lo del efecto placebo. Ese médico en el que confías totalmente te puede dar una pildorita de azúcar. No importa, tú confías ciegamente y empiezas a secretar hormonas que te benefician a tu salud. Hormona de la confianza es la oxitocina. Empecé a investigar y me encontré al señor Confucio. Había escrito ya un libro sobre confianza, ahora he escrito 5 libros sobre confianza.
Y Confucio dijo, para gobernar hace falta 3 cosas: armas, comida y confianza. Y añade, y si no pudiesen tenerse las 3, abandónese primero a las armas y después la comida. Digo, wow, para gobernar, qué bueno. ¿Qué hice? Copié la frase de Confucio, la metí en mi librito y como era para gobernar, ¿a dónde la mandé? ¿A dónde mandé el librito? Pues al Palacio de la Moncloa, al presidente de gobierno. Y es verdad que me respondieron, no sé si la secretaria, el chofer o un jardinero que pasaba por allí. Profesor Gasalla, el tema de la confianza es muy importante. Digo, no te jode, ya lo sé yo. Después que hice un seguimiento del presidente de gobierno durante 6 meses. No lo leyó. O lo leyó fatal. Lo que a mí sí que me parecía es que hablaba más de confianza. Pero es que la confianza no es una cuestión de hablar, es una cuestión de ¿qué? De actuar, de hacer, de comportamientos. No es hablar, ya está bien, al revés. Cuando alguien te diga confía en mí, yo ya he hecho un pie para atrás. ¿Para qué necesitas eso? Tú lo que necesitas es ver qué hace esa persona y eso es lo que te inspira confianza. El proceso de la confianza, el problema que tiene es que dura un tiempo hasta conseguir la confianza. ¿Y cuánto puede durar en perderla? Instantáneamente. Por eso matemáticamente yo lo intenté, matemáticamente unas ecuaciones diferenciales muy complejas. Y entonces me fui a un modelo de competencias, que eso significa que deriva en comportamientos observables, es decir, que la confianza se tiene que ir creando a base de comportamientos, Y os voy a decir las 7 Cs del modelo de confianza. Irlo pensando hasta qué punto sois una persona digna de confianza en base a vuestras actuaciones. No es que seáis buena persona o mala persona. ¿Cómo actúas? Primera C, para inspirar confianza. La primera C para inspirar confianza es tu competencia profesional. Lo bueno que seas en lo que haces, lo que sea. La excelencia. No la perfección, sí la excelencia. Estamos en tiempos donde lo que domina es la mediocridad. José María, ¿pero qué más da? Pero no seas tal, pero tal. ¿Cómo que qué más da? Si tú quieres inspirar confianza, tienes que ser excelente en lo que haces. Si a ti te van a operar quirúrgicamente, a que intentas ver que cirujano es excelente y no te conformas con cualquiera. Si subimos a un avión, allí a la izquierda en la puerta de los pilotos, en la cabina, y imaginaros que hay un letrero, señor pasajero, tenga en cuenta usted que errar es humano. Hijo de puta. Empiezas a pegar un salto por encima de la escalerilla, pero ¿cómo que errar es humano? Oiga, a usted no se le ocurra errar, que estoy yo aquí dentro. No, José María, es que mi trabajo no es tan importante como un cirujano o como un piloto. Lo siento mucho, si eres profesional, para mí es igual de importante un trabajo que otro. Tienes que llevar a la excelencia el trabajo que lleves entre manos. Primera C, competencia profesional. Segunda C, si tú quieres inspirar confianza a una persona o a unas personas o en una empresa, lo que tienes que hacer es ser muy consciente del otro. Ser consciente del otro. Porque el otro no es igual que tú. Y tú tendrás que poner los límites en la empresa, pero tendrás que aceptar que sea diferente de ti. Y a veces no es fácil porque nos proyectamos. Fijaros, había un señor maravilloso que se nos ha ido hace 3 años, Premio Nacional de Ciencias en Chile,
que se llamaba Humberto Maturana. Yo he tenido la suerte de trabajar con Maturana en Santiago de Chile y en ESADE en Barcelona con él. Y Maturana decía, fijaros el tema, esto para las madres jóvenes sobre todo, el amor comienza en la legitimación del otro como legítimo otro. José María, ¿qué significa eso? Pues que aceptes y respetes al otro como otro. Yo en cierta ocasión me encontré una señora y le pregunté, señora, ¿y usted es feliz en la vida? Ay, profesor, ¿qué cosas me pregunta? Tal cual. No, es que soy preguntón. Si quiere usted, me habla. Pues yo soy muy feliz. Y llevo casada con mi Pepe 29 años. Estoy casada con mi Pepe. Y le aseguro, profesor, que mi Pepe es mi media naranja. Y dije, señora, qué mierdecilla, ¿no? Profesor, ¿qué dice? ¿Qué es una mierdecilla, señora? Que su Pepe tendría que ser una naranja entera. Y usted otra naranja entera. Y si deciden ir juntos por la vida, me parece maravilloso, señora. Ay, profesor, qué grosero es usted. Pues le diré otra cosa, profesor. Que mi Pepe tenía 4 o 5 cosillas que a mí no me gustaban. Y ya he conseguido que no las tenga. Digo, pues otra mierdecilla, señora. A su Pepe lo está convirtiendo usted en Pepita. Y así me voy ganando yo amistades por la vida. Porque aquella señora no me volvió a dirigir la palabra. Pero qué bárbaro, qué ganas tenemos de que el otro cambie. Y pocas veces pensamos si tendríamos que cambiar nosotros. Y nada cambia si yo no cambio. Segunda C. Tercera C. Claridad, 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 por favor. No lleves en la manga escondida una... Sé claro, sé abierto. Yo ya ni siquiera me atrevo a pedir la verdad. Estoy pidiendo la veracidad. ¿Qué es la veracidad? La veracidad es la verdad subjetiva, es decir, tu verdad. Dime tu verdad, por favor. ¿Cómo voy a confiar en ti si me mientes de continuo? Es imposible. Y de hecho yo a veces he intercedido en parejas que se querían separar y tal y que cual. Y al final el tema no es que me haya traicionado, se haya ido con otro, que tal y que cual, José María. Es que ya no puedo confiar en esta persona. Es terrible. Cuando te digan ya no puedo confiar, hay una ruptura brutal. Cuarta C. Cumplimiento, compromiso, cumplimiento de tu palabra, cumplimiento de tu palabra. Tu palabra tienes que darle peso, tienes que darle valor. Tú has dicho que el mes que viene le dabas esto. Tienes que darse, pero José María, es que... Y has dicho que le ibas a promocionar, le has dicho que le ibas a aumentar el sueldo, le has dicho, pero es que los resultados no han sido los que yo pensaba. Pues haberle dicho que dependía de los resultados. Cuando uno promete algo y deja de hacerlo, ya no va a ser digno de confianza. Y lo veis con los niños y con los mayores. Si tú le has prometido a tus abuelos ir a comer el sábado y te viene un amigo de Guipúzcoa y le dices, papá, mamá, que os cambio el sábado, que mañana no puedo, que viene mi amigo. Le estáis pegando un golpe terrible a esos mayores que están esperando que vengas a comer a su casa el sábado. Y a un niño igual. Va a decir, yo es que no puedo confiar en mi padre. El tema de las promesas, de los compromisos, hay que cumplirlos. Si no, no hables tanto. ¿Por qué hablas tanto? Algunos políticos hablan por ahí, ¿no? Quinta C, quizá la que más nos cueste muchas veces, que es la coherencia. Coherencia. ¿Qué significa la coherencia para mí? Que lo que
digas a los otros, aplícatelo primero a ti mismo. Tú no puedes decir a tu hijo, no fumes, hijo mío, que eso es malo, y tú vas a echar un cigarrito al baño sin que te vea. Estás descalificado. Tú no puedes decir una cosa para otros y tú actuar de una forma diferente. Los seres humanos tenemos ciertos grados de incoherencia, pero tenemos que irlo mejorando, superando, porque eso hace que no se confíe en ti. Sexta C, consistencia. Consistencia, ¿qué significa? Que a lo largo del tiempo tus comportamientos están alineados con unos determinados valores. Valores. Principios, valores. Podemos cambiar de todo. De todo podemos cambiar. Yo hasta me he puesto aquí un kikiriki. Vale, pues ya está. Así recupero la altura que voy perdiendo. Pero los valores es lo que te da tu identidad. No puedes hacer como decía Groucho Marx, pues si no le gustan los cambios, no te joroba. Yo en cierta época de mi vida se me ocurrió asesorar a políticos. Hay que echarle huevos. Bien. Pero era para hablar en público. Para los mítines, para la televisión, tal y cual. Y recuerdo de 2 casos que le dije que no podía, no que no quería, sino que no podía. Yo recuerdo uno que me llegó fulanito de tal, y yo había estado viendo fulanito de tal, usted no militó, hará 15 años o más, en aquel partido trotskista que había, tal cual. Y sí, era yo, tal cual. Partido trotskista era izquierda, izquierdísima, no acepta ni el Estado como institución ni nada, ¿no? Oiga, pero usted ahora viene con este partido de derechas, derechísimas. Sí, profesor, pero ya sabe usted que con la edad se evoluciona. Digo, no me joda, pero esto no es una evolución, esto es un salto mortal de un extremo al otro extremo. No hay una consistencia mínima, yo no puedo ayudarle a que usted inspire confianza. No es fácil, yo lo siento mucho. Es tremendo. O sea, tenemos que decir, nosotros vamos evolucionando, claro que todos hemos evolucionado, pero no pegas saltos mortales en lo que es tus raíces, en lo que es tus creencias básicas como ser humano. Y finalmente, la 7ª C. Si tú quieres inspirar confianza, tienes que tener coraje. Coraje. El liderazgo exige coraje. ¿Y coraje qué es, José María? ¿Para qué? Pues para decirle al otro lo que el otro no le gusta escuchar, pero tú crees que tienes que decírselo. Coraje para ser tú mismo, y si hay 6 que piensan una cosa y tú piensas otra, decir, pues yo pienso de forma diferente, os respeto, pero pienso así. Coraje para decirle a tu niño, oye, que si no sacas esa evaluación en mates, no vas a ver esa serie de televisión. Y cuando viene la evaluación, el niño caput. Y entonces el niño dice, pero papá, pero mamá, pero ¿qué más os da? Pero además, es que todos mis compañeritos la ven en el colegio. Yo, pues qué suerte tienes. Cabrón, que te la van a contar, pero tú no la ves. Y no es fácil, porque a veces señalamos los límites y cuando llega el momento de gestionar los límites, nos echamos para atrás y ese niño a la segunda vez que hagas eso, olvídate de colocar límites. Y esas son las 7 Cs. Y yo medité, me quedan 10 minutitos, ¿verdad? Porque me di cuenta que para inspirar confianza dependía de tus comportamientos, es verdad. Pero había otro factor fundamental, curiosamente, que es la autoconfianza.
Pero a mí, llegado a este punto, me gustaría hacer una encuesta de urgencia. Muchas gracias. Así veo yo aquí, estoy más cerca además. Voy a hacer una encuesta de autoconfianza. ¿Qué nivel de autoconfianza tenéis? De 0 a 10. Entonces, que levanten el brazo, por favor, los que tienen autoconfianza, 9, 10. 7, 8. 5, 6. Menos de 5. Ni se atreven a levantar el brazo. ¿Y sabéis lo que pasa con la autoconfianza? Que no es como con el título de bachiller. El título de bachiller, cuando consigues el título de bachiller, lo normal es que ya lo tengamos para siempre, ¿estamos de acuerdo? A no ser que venga un ministro de Educación raro, que tal como está el tema podría venir y nos quite a todos el título de bachiller. Pero lo normal es que lo mantengamos. Pero con la autoconfianza no. Con la autoconfianza tú estás aquí arriba y te pegan por aquí, te pegan por aquí, te pegan por ahí. ¿Y a dónde te vas? Abajo, a la mierdecilla. Y dice José María, ¿y ahora cómo me levanto? Es tremendo. Es decir, la autoconfianza es un tema que cada uno se lo tiene que trabajar y casi de continuo, casi de continuo. Porque va a haber elementos externos que te van a hacer creer que no vales, que no eres capaz. Y entonces empecé a profundizar en la autoconfianza. Porque claro, cuando veis a una persona que tiene baja autoconfianza, ¿es fácil o difícil confiar en esa persona? Es difícil. Quiere decir que si tú quieres que los demás confíen en ti, empieza trabajándote a ti mismo. Yo con los emprendedores trabajo ese tema como punto de arranque. Porque a veces, sí, tengo la idea, digo, no, eso no es autoconfianza. Eso no es autoconfianza. Y os voy a dar una herramienta de 5 parámetros para trabajar la autoconfianza. Yo normalmente lo trabajo como a nivel de coaching, es decir, júntate con otra persona y vete preguntándole. Hacer de coach es preguntar y escuchar, nada más. Pasa que hoy en día los coaches hay por todas partes, hasta en todas partes. Se ha prostituido el término ese totalmente, ¿no? Pero coach es una persona que sabe preguntar y escuchar. Simplemente. Y que se sienta que tiene interés por la otra persona. Entonces, 5 elementos para la autoconfianza. Primero, y me gustaría que lo fueseis haciendo mentalmente, autoconcepto. Por favor, escribir en una línea mental. ¿Cómo te defines tú? Yo soy una persona, bla, 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 bla. ¿Qué te pondrías ahí? Yo soy una persona, ¿qué es lo que resaltas de ti? Es muy interesante, porque esto no lo pensamos todos los días. José María, pues yo podría, honesta, trabajadora, responsable, y puedo poner guapo, porque mi abuelita me decía que era muy guapo. Sí, ponte guapo, cabrón, venga, guapo, nene guapo, vale. Y entonces, la metodología es que una vez que pongas tu autoconcepto hoy en día, trabajes tu línea de vida. ¿Qué es trabajar la línea de vida? Pensar, oye, ¿y hace 5 años hubiese puesto lo mismo? ¿Y hace 20 años? ¿Y cuando estaba en casa con mi papá, mi mamá, mi hermanito, que aquel que me tiraba de la trenza, el cabrón, qué autoconcepto me pondría? ¿Y qué decía mi papá de mí? ¿Y mi mamá? ¿Y aquel maestro? ¿Tuviste un maestro que una vez te dijo algo que te quedó muy metido dentro de ti? ¿Para bien o para mal? Y es muy interesante ir hacia atrás y vernos allá abajo. Incluso yo suelo pedir,
por favor, mira, ¿qué recuperarías de aquel niño, de aquella niña pequeñita? ¿Qué recuperarías que has ido perdiendo en el camino? Yo tenía de pequeño, José María Gasalla, un autoconcepto mierdosillo del todo. Había dos razones, pero a veces no hay ni razones. Mi mamá parece que se cayó por una escalera, tuvieron que adelantarle el parto y resulta que yo venía acompañado, era gemelo, y mi hermanito nació muerto. Y yo sobreviví y que vivía, que no vivía, mierdosillo del todo. Yo veía a mis hermanos fuertes, yo asqueroso, debilucho, mierdecilla. Y además, ¿cómo se llamaba mi mamá? Mi mamá se llamaba Peregrina da Pena Mouriño. Peregrina está muy bien porque es la patrona de Pontevedra, donde yo he nacido. Que levanten el brazo los que han ido a Pontevedra alguna vez. Y que levanten el brazo los que no han ido. Me cago en 10, pero esto es terrible. Que yo he venido a Barbastro. Tienes que ir a Pontevedra, que se va a acabar el marisco barato. Peregrina está muy bien porque es la patrona del segundo domingo de agosto, unas fiestas maravillosas. Mouriño es un apellido galleguiño, está muy bien. El problema fue da pena que me lo pasó. Es decir, yo me llamo José María Gasalla da Pena. Y en mi época, en el colegio, nos llamábamos por los apellidos. Entonces, ¿a mí cómo me llamaban? Lo mejoraban los hijos de puta. Gasalla da lástima. Para que no hubiese dudas. Pero en mi época no existía el bullying y esas cosas. Y lo que tenías que hacer es seguir para adelante y adelante. Pero, indudablemente, a mí me repercutía en mi autoconfianza. Y fijaros, si os digo que lo que creo que me salvó fue el básquet, el baloncesto. Yo empecé a jugar y jugaba bien en el equipo del colegio, titular, después a tercera división, después... Y entonces aquello me dijo, pues no, pues soy un tío puta madre. No soy tan mierdosillo. Y a veces tenemos que ver qué elemento puede servir ahí de palanca para esa autoconfianza. Por eso apoyo yo mucho a los niños en sus pasiones de verdad. Y os pongo un ejemplo. Imaginaros que hay un niño por ahí que va mal en matemáticas y sin embargo va muy bien en historia. Y la historia le encanta y cada libro lo lee otro y otro. Y los vídeos de historia, de historia, de historia. Y entonces los padres dicen, oye, pero va fatal en matemáticas, habrá que ponerle un profesor particular. ¿De qué se lo pondríamos? El 95% se lo ponen de matemáticas. Con lo cual el niño va a ser mediocre en matemáticas y mediocre en historia. Pero si tú se lo pones en historia, ese chaval se come el mundo. Es decir, necesitamos gente que se coma el mundo en cualquier área de conocimiento, da lo mismo. Yo lo he dicho siempre con las grandes empresas. Si es que necesitáis filósofos y ahora están contratando filósofos en las grandes empresas. Claro que sí. Necesitamos cada vez más un conocimiento totalmente holístico que cubra las distintas áreas. Autoconcepto, que no me quiero desviar demasiado, que después me regaña aquí el alcalde y me echa. Segundo, esta es gorda. Autoestima. José María, ¿no es lo mismo que autoconcepto? No. Autoconcepto es qué pienso yo de mí. Autoestima es cómo me quiero, cómo me respeto, cómo me acepto a mí mismo. Yo he encontrado gente muy engreída en algunas empresas y chulos
y creídos y gente que se cree más que otros. Pero os aseguro que he encontrado mucha más gente con baja autoestima. Hay que ayudar a la gente a subir esa autoestima. A veces han sido gente que no se ha sentido querida de pequeños, gente que todo ha sido recriminación, 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 gente que no lo han valorado en un momento, en otro determinado. La autoestima es fundamental. Os voy a poner un ejercicio mental, que es muy difícil, lo sé, pero intentarlo, por favor. Colocaros en la escala de vuestros amores. José María, ¿qué significa eso? Colocar ahí, arriba, la persona que más amáis. Y la segunda, y la tercera, y la cuarta, y la quinta. Y tú métete ahí. ¿Dónde estás tú? José María, no esperarás que me ponga arriba del todo. Eso sería egoísmo, eso sería egocentrismo. ¿Seguro? Estoy hablando de autoestima saludable, no de otra cosa. Que levanten el brazo los que han oído hablar de eso de amar al prójimo como a ti mismo. Que levanten el brazo los que lo han oído. Puta madre. Y a veces nos olvidamos. Eso significa que tú eres el referente, que tienes que empezar por ti, por quererte, por cuidarte, por amarte, por aceptarte como eres, sin culpabilizarte una vez y otra. Yo trabajo mucho con mujeres directivas. Las mujeres directivas es terrible porque, dice José María, es que no llego, es que estoy con mis 2 niños, estoy con el consejo de administración, estoy con esto, estoy con mi marido, estoy con mis padres que se están haciendo mayores, no llego, no sé por qué me he metido. Y empieza la autoculpabilización de por qué se ha metido. Digo yo, por favor, quítalo de ahí, vamos a empezar a ver cómo puedes sentirte bien en eso. Primero, autoconcepto. Segundo, autoestima. Tercero, autocrítica. Saca tu observador allí arriba. Y un emprendedor tiene que hacer eso. Y mírate qué son los 2 fortalezas, los 2 talentos maravillosos que tienes tú, singulares. Antes quiero preguntar, por favor, que levanten el brazo las personas singulares. Y ahora que levanten el brazo los mierdecillas. Y voy a dar opción de cambiar, me cago en 10. Que levanten el brazo las personas singulares. ¡Ya! Somos todos singulares. Nos da miedo decir que somos singulares. Somos únicos. No somos borregos. Que lo intentan. Claro que lo intentan. Es más fácil gobernar a borreguillos que no a cada uno por un lado. Claro que sí. Pero cada uno tiene que conocerse y entonces decir, ¿qué 2 cosas son maravillosas en mí? Y también, ¿qué área de mejora tengo que seguir trabajando? Autocrítica. Cuarto, autoeficiencia. Autoeficiencia, ¿cuál es el indicador? Pues por favor, pensar en los 2 logros más importantes que habéis conseguido en vuestra vida. De cualquier orden. Es muy importante. Que seas muy consciente de aquel logro, cómo superaste aquella adversidad, cómo superaste la muerte de ese ser tan querido para ti, cómo conseguiste esta plaza en tal sitio, cómo todos hemos conseguido grandes logros, pero a veces se nos olvida un poco. Y a veces cuando estamos con la autoconfianza baja, nos metemos en un túnel negro y no ves esos logros. Y empezamos a quejarnos. A veces a mí me mandan directivos que nada más en verlos por la puerta digo, estos directivos están predeprimidos, están a punto de deprimirse. Ya vienen con la cabeza gacha. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Les regalo a cada uno de ellos
el librito de Víctor Frank. Que levanten el brazo los que han oído hablar de un tal Víctor Frank. Que levanten el brazo los que no han oído de Víctor Frank y no saben en qué equipo juega. Víctor Frank, austriaco, psiquiatra, Segunda Guerra Mundial, campo de concentración de Auschwitz y 2 campos más. Asesinan a su mujer y a sus 2 hijas. Y escribe un librito maravilloso, pequeñito así, pero es uno de mis 4 libros de cabecera, que se llama El hombre en busca de sentido. El hombre en busca de sentido. Y ahí Víctor Frank relata las atrocidades de aquel campo de concentración. Y yo se lo doy a los predeprimidos estos de los huevos. Digo, media hora de lectura. Dice, José María, como en la escuela. Sí, sí, a leer. No aguantan media hora. A los 20 minutos ya levanta la vista y dice, qué bárbaro, no sé de qué me quejo. ¿Qué eso? ¿De qué te quejas? Es tremendo. Por supuesto que hay gente con razones para quejarse. Claro que sí. Pero muchas veces los que se quejan no tienen razones. No valoran lo que tienen, siempre están ansiando tener lo que no tienen. Y finalmente, el 5.º elemento de la autoconfianza suena a iglesia, suena a ejército. Me da lo mismo lo que suene, pero es fundamental, que es la autodisciplina. José María, a mí la disciplina no me gusta, por eso digo auto, cabrón. Que tú te pongas las disciplinas, tú. Tiene que ser algo voluntario, no que el médico te haya dicho que tienes que andar 5.000 pasos al día. No, tú te lo pones. Segundo, que te cueste un esfuerzo, que no sea un hábito todavía, te cueste un esfuerzo. Yo tengo una autodisciplina de hace 25 años que es, y os invito al que quiera, meteros en mi web, gasalla.com, y ahí hay una cosa que pone Learning Letter, pero está en español, es escribir todos los meses, y lo llevo haciendo desde hace 24 o 25 años. Y no siempre estoy inspirado para escribir, y cuando llega fin de mes, que la semana que viene ya voy a sentir aquí en el culo que tengo que escribir, y nadie me lo exige, me lo exijo yo. Pero después la satisfacción que tengo de haberlo hecho es maravillosa. Nunca vamos a ser seres libres, pero podemos ir abriendo pequeñas ventanas de libertad. Pero para eso, para mí, ¿por qué es tan importante la autodisciplina? Porque es la base del autoliderazgo. Y el autoliderazgo es el punto de partida para liderar a otros, pero primero te tienes que liderar a ti mismo. Y la autodisciplina es una herramienta muy potente. Y quiero ir terminando. En este momento hubiese esperado una reacción muy distinta por vuestra parte, hubiese esperado que dijese, no. Voy a repetir para daros la oportunidad. Y quiero ir terminando. Alcalde, no soy yo, son ellos. Pero yo prometí terminar con una pequeña historia. Las historias intento ligarlas siempre a algún aprendizaje. En este caso, el aprendizaje de la admiración. Os voy a dar 3 tips sobre admiración. Primero, cuando tú admiras a alguien, no significa que tú seas menos que ese alguien. Acordaros. Segundo, pasar, por favor, de la admiración en abstracto a la admiración en concreto. Es decir, si admiras a tu papá mucho, en vez de decir, admiro mucho a mi papá, piensa, ¿en qué lo admiro? Lo admiro en esto, en esto y en esto. Y a mi mamá en esto, en esto, en esto y en esto. ¿Por qué? Porque eso son líneas de desarrollo para ti mismo. Y tercer tip, ya que he hablado de
tu mamá, tu papá. Los que tengáis la suerte de que os vive alguno de ellos o los dos y de verdad le admiráis, por favor, decírselo una vez más. Papá, te quiero mucho y te admiro mucho por esto, por esto, por eso. Mamá, te admiro mucho por esto, por esto, por esto. Somos muy roñosos, somos muy tacaños, somos poco generosos a veces con la palabra y con personas que tenemos cerca de nosotros. ¿Qué te cuesta? No, ya se lo dije por Navidades. No te jode, marinera. Díselo ahora y otra vez y otra vez y otra vez si es verdad que les admiras. No te cuesta nada y estás enriqueciendo a la otra persona. Yo admiré mucho a mi papá por la autodisciplina brutal que tenía y a mi mamá por la sensibilidad, la ternura y la capacidad de crear espacios de paz en casa, porque mi padre era wow. Y os cuento sintéticamente. Mi papá nació en una pequeña aldea del interior de Galicia, aldea que no había de nada. Tenía que ir a la escuela 8 o 9 kilómetros a través del monte, a otra aldea. Se murió su papá analfabeto, su mamá se murió, pero mucho más tarde, vivió 103 años, yo espero superarla. También analfabeta, pero muy lista, aquella mujer que se quedó sola con su hijo y dice, se tiene que ir de aquí. Tenía una cabra, tenía unas gallinitas. En su casa nunca hubo agua corriente, había una cuadra donde íbamos a hacer las necesidades. No había agua corriente y la electricidad llegó 40 años más tarde. Y aquella mujer, todos los días el niño a la otra aldea hasta los 14 años, no consiguió ahorrar el dinero para irse con el niño y lo que hizo es meterle en un barco y mandarle a México, a casa de un vecino que tenía una panadería en México y que dijo que lo acogería. Dice, pues que trabaje en tu panadería, pero que siga estudiando. Ahí estuvo de los 14 a los 23 años, no hizo fortuna, incluso dice que el día de embarcar en Veracruz que le robaron, digo, menuda borrachera debías llevar. Llegó a Pontevedra, conoció a mi mamá, se casó con ella, tuvo 4 hijos y siempre decía lo mismo, lo que más deseo es que mis hijos vayan a la universidad. Era una cosa obsesiva suya. Los 4 hijos fuimos a la universidad, pero no decía la otra cosa, que él quería ir a la universidad. Pero no pudo, tuvo que sacar la familia adelante, hizo unas oposiciones de Hacienda, nos destinaron a Toledo y después de Toledo a Madrid y no pudo ir a la universidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que se jubiló. Y lo jubilaron a los 70 años. Y a los 70 años, don Manuel, que así se llamaba, decidió ir a hacer las pruebas de acceso a la universidad e irse a estudiar Derecho a un sitio que se llama el CEU San Pablo. Media hora antes, a la primera fila para tomar nota de todo, primer curso, segundo, tercero, cuarto, va a terminar, eran 5 años entonces, va a terminar el quinto, le da una cosa de corazón, tienen que poner un marcapasos, el marcapasos falla, otro, no sé, sale adelante, pero tiene que terminar la carrera al año siguiente, el expediente manchado, qué disgusto. 76 años, ¿ahora qué hago? Ahora voy a hacer el curso de práctica jurídica Alcalá de Henares. Todos los días Alcalá de Henares. Al final le pone la medalla Fernández Ordóñez, no el que salió del Banco de España, sino el bueno, y todo orgulloso de su medalla de Fernández Ordóñez, 77 años. ¿Ahora qué voy a estudiar? Ahora voy a estudiar lo que me gusta. ¿Qué le gustaba? La contabilidad. Le encantaba la contabilidad, porque la había estudiado para las oposiciones y se hace auditor. Y a los 80 años empieza a auditar empresas de amigos, no cobraba porque estaba jubilado, y fundaciones. 80, 81, 82, 83. A los 84 años un día llego a las 10 de la noche a su casa y mi mamá sola. ¿Dónde está el jefe? No, el jefe se acaba de matricular en una academia. Y dice que va a ir, y además cuando él dice algo lo va a hacer. A los 84 años va a ir durante 4 años a estudiar de 7 de la tarde a 10:30 de la noche en la academia. Digo, ¿y qué va a estudiar? No, dice que va a estudiar para el futuro. ¿Y qué se fue a estudiar para el futuro? Informática e inglés, porque decía que sin eso no había futuro. Y al cabo de un año ya chapurreaba conmigo en inglés.
84, 85, 86, 87, 88 años, como vio que yo había estudiado varias carreras, yo no quiero ser menos que el cabrón de mi hijo, y era muy creyente a los 88 años que se fue a estudiar teología. Pero para estudiar, ir a clase todos los días. Yo me imagino que había en su cabeza, no lo sé, dice, voy a subir allí arriba, voy a confundir al Espíritu Santo con el otro, yo me los voy a estudiar aquí a fondo, yo qué sé. 88 años, saca una materia de primero, no consigue más. 89 años, saca 2 de segundo, intenta terminar primero, no lo consigue. 90 años, todavía me acuerdo que se matriculó en una asignatura que era judaísmo, cristianismo, islamismo, muy actual. Pero teníais que verle. Yo le decía, jefe, que me voy a dar una conferencia a Bogotá. Inmediatamente. ¿Y de qué? ¿Por qué no hablas de esto, de esto, de esto? Inmediatamente una cosa. Pero ahí sucedió lo que nadie puede evitar, es que su compañera de 63 años juntos se nos fue a otro plano y él prácticamente dejó de tomar la medicación y se dejó ir con ella. Pero yo he tenido la gran fortuna en mi vida, soy muy afortunado, entre otras cosas, de tener cerca de mí a un joven de 90 años. Porque la juventud, fundamentalmente, está aquí en nuestra cabeza. Y eso es lo que yo os deseo a todos vosotros. Primero, volveros a agradecer esta posibilidad de estar aquí compartiendo. Y segundo, desearos que sigáis siendo siempre jóvenes. Muchísimas gracias.